Estamos de regreso aquí en Los Periodistas y nos enlazamos directamente a la redacción de Sin Embargo con Rita Varela para el reporte de la semana de la economía y las finanzas en México. ¿Cómo nos fue, Rita? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Álvaro. Muy buenas tardes, Buenas Rita, tardes, subdirectora de Sin Embargo. Bienvenida a Los Periodistas como cada semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues fue una semana obviamente marcada por el conflicto internacional, por el conflicto de la guerra de los aranceles entre Trump y China. Una semana de pérdidas a nivel mundial, particularmente en la bolsa de valores en Nueva York. Y esta semana sí tenemos que referirnos mucho a la influencia y a cómo Trump está manejando la economía en los Estados Unidos, porque hubo señales de alerta. El miércoles pasado, si ustedes recuerdan, hubo una caída importantísima en los mercados, un desplome, un mini crack incluso, en donde las acciones de los bancos, de los grandes bancos estadounidenses, fueron las más dañadas. La alarma cundió, tanto así que Trump tuvo una llamada con los CEOs, con los presidentes pues de JP Morgan, de Bank of America, de Citigroup, los grandes bancos estadounidenses a nivel mundial, y se filtraron detalles de esa conversación que es muy interesante, porque el presidente le pidió a los banqueros que más que leer las sensaciones del mercado, vieran que los consumidores en Estados Unidos lo están pasando muy bien, ¿no? Y que están comprando muchísimo y que las ventas están teniendo un repunte, y los banqueros le contestaron algo muy interesante, porque le hicieron ver que estarían mucho mejor si resolviera la guerra comercial con China y si le diera más oportunidades de desarrollo a las empresas. Esto es interesante porque recuerden que estamos en el contexto de una campaña electoral en los Estados Unidos. No, y además hay una situación global ya de riesgo. A los estadounidenses no les asusta tener a un presidente nazi como Trump, no les asusta, pero la economía, Rita, la economía sí. Sí, ellos son muy pragmáticos, ya lo sabemos. Han tenido presidentes racistas y podemos nombrar a Nixon, a Reagan, ¿no? Sí. Sin problema. En ese sentido los estadounidenses son muy, muy pragmáticos. Pero si tocas la economía, ahí sí hay problemas. Y la sensación es que Trump ya se está pasando. Y por eso empezaba la conversación de hoy con ese encuentro con los banqueros, porque ya le están haciendo ver que esta incertidumbre está perjudicando la confianza empresarial. Y si él pierde el apoyo de los banqueros y de básicamente el empresariado en Estados Unidos, es probable que no le vaya muy bien en las elecciones, como se está pensando. Sí. Trump, según estas filtraciones, porque todo esto que les cuento fueron filtraciones en Washington Post, en Bloomberg, en diferentes medios estadounidenses, de acuerdo con las fuentes que filtraron esta información, Trump se mostró muy receptivo a la preocupación de los empresarios. Bueno, tiene que ver seguramente con que es un factor que puede gravitar en la elección, de la misma manera que otro factor que está gravitando es finalmente lo que aconteció también en El Paso, Texas, con el multihomicida. De acuerdo, son dos cosas. Y aún, Álvaro, la tragedia del Paso, las protestas por el uso de las armas y la venta de armas a diestra y siniestra en Estados Unidos, no causarían un impacto tan grande como que los estadounidenses sientan que su bolsillo se hace pequeño. Así es. ¿No? Entonces, es por eso muy importante esta semana lo que ocurrió. Yo siento, después de haber leído varias publicaciones en torno a este encuentro, que es ya la presión de los grandes capitales
sobre el comportamiento errático de Trump en una guerra comercial que pues a los que está impactando ciertamente aún no al consumidor, a la gente de la calle, pero sí ya a las grandes empresas de Estados Unidos, y ahí sí ya tiene un problema, ¿no? Claro. Uh-huh. Rita Varela, pues muchísimas gracias por estar aquí en Los Periodistas, gracias por tu análisis, por tu resumen de esta semana en los mercados y la economía en México y en el mundo. Al contrario, muchísimas gracias y buen fin de semana para todos. Rita Varela, muchísimas gracias otra vez, que tengas un gran fin de semana.